César, como bien te comenté, esta vez, a diferencia del año pasado, estamos desarrollando un canal de YouTube, así que también además de hacerlo para la revista en forma papel, esta conversación va a ser en formato video, ¿eh? Perfecto. Así que bueno, ante todo, como siempre, gracias por darnos tiempo para conversar y me pareció que ahora más que nunca era importante tener tu análisis porque bueno, ha pasado mucha agua por este río, especialmente en el último mes y ¿Mm? ha habido definiciones que si bien no deberían sorprender demasiado de los candidatos, especialmente el que salió primero en las PASO, pero la que salió segunda, la coalición que salió segunda también no tiene demasiada diferencia. Eh, y dado la coyuntura y lo que se viene para octubre, creo que los veteranos han tomado cierta posición. Hemos leído recientemente algún tipo de declaración y me gustaría que empezáramos por conversar acerca de eso. Bueno, sí, efectivamente, el grupo de reflexión La Malvinidad eh, fue creado con el propósito de expresar, digamos, desde los ex soldados combatientes, de los veteranos de guerra, una mirada que tiene que ver con lo estratégico. Muchas, todos hemos contribuido desde distintas militancias y de distintas perspectivas a la construcción de la malvinidad, es decir, de aquello que es la defensa de la causa y la cuestión Malvinas, ¿no? Nosotros diferenciamos la cuestión Malvinas, tiene que ver con aquello que es todos los aspectos técnicos, diplomáticos, que hacen a la función del Estado en el cumplimiento de la disposición transitoria primera, bueno, de ese objetivo constitucional de recuperar Malvinas. Y la causa es eso más, algo más profundo que viene a lo largo de la historia y que es el sentimiento y la decisión popular de la comunidad argentina de construir una nación soberana. Y bueno, venimos funcionando internamente, dando, digamos, discusiones y análisis, eh, y ya no apegarnos al tema de los derechos estrictamente de los ex soldados combatientes, es decir, toda la construcción de normas, de programas y beneficios para los excombatientes, sino aquello que nos trasciende y que tiene que ver con la causa y la cuestión Malvinas. Bien. En este sentido, eh, no pudimos dejar, si bien, digamos, no tenemos un propósito político partidario, Ujú. sí tenemos un propósito político estratégico. Siempre a la pregunta de qué hacíamos como organizaciones de ex soldados o combatientes, siempre dimos la respuesta de que hacíamos política, pero no partidaria. Sí. Ahora, esta situación que vos bien describís Ujú. eh, nos lleva a estar profundamente preocupados y más allá de la contienda electoral, alertar que el candidato que sacó más votos en las primarias es decididamente, porque lo afirmó él en distintas oportunidades, alguien que se reconoce como discípulo, entre otros, de Margaret Thatcher. Así es. ¿No? El año pasado, en el marco del 40 aniversario, él dijo, yo reconozco como maestros intelectuales y políticos a Ronald Reagan, a Winston Churchill y a Margaret Thatcher.
Eh, en el caso específico de Margaret Thatcher, estamos hablando ni más ni menos que aquella que nos enfrentamos hace un poco más de 41 años por la vía de las armas, la que armó la principal flota británica después de la Segunda Guerra Mundial para volver a ocupar, eh, digamos, nuestro territorio, y que además incurrió en el absoluto irrespeto de las normas internacionales, lo que son las limitaciones al uso de la fuerza, al principio apelado por los dos países en ese momento de legítima defensa. Nosotros auténticamente hicimos uso de la legítima defensa en el sentido de un territorio ilegalmente ocupado, un territorio colonial que nos pertenece y ocupado ilegalmente de hace casi 2 siglos, y ellos diciendo, argumentando que, bueno, iban a defender un territorio británico donde había 2.500, 2.800 súbditos británicos. Entonces, ese principio de la que está de alguna manera consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y que ha sido suscrito no solo por Gran Bretaña y Argentina, sino por la mayor parte de la comunidad internacional, establece algunos límites en el uso de la fuerza que son el principio de necesidad y el principio de proporcionalidad. El principio de necesidad establece que solo haré uso de la fuerza en la medida en que esa situación me lleve a un escenario donde se retrotraiga las causas de la violencia y bueno, y el de proporcionalidad tiene que ver con que yo tengo que utilizar fuerzas análogas a las que me amenazan, digamos. Mm. Es decir, no puedo usar desmedidamente la fuerza. Bueno, en el caso de la guerra Malvinas, Margaret Thatcher y su gabinete de guerra ordenaron el hundimiento del crucero General Belgrano, Así es. no solo violando el propio principio del bloqueo establecido por ellos mismos de 200 millas alrededor de las Malvinas, sino también violando, digamos, todo principio de necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza, porque se supone que uno debe responder con violencia ante un peligro inminente para las propias fuerzas, o cuando ese objeto de ataque significa una amenaza inminente a mis propias fuerzas. Bueno, en el caso del crucero General Belgrano, sabemos que estaba hacía más de 30 horas navegando hacia su base, eh, se encontraba a más de 350 kilómetros del buque británico más próximo, el alcance de fuego del Belgrano era de 25 kilómetros, no significaba, por tanto, ninguna amenaza a la Armada Británica, Ujú. y el motivo por el cual se da la orden de hundimiento no respondió efectivamente a causas militares, sino a necesidades políticas de la primer ministro, que quería con el Belgrano hundir toda posibilidad de solución negociada del conflicto, Así que en es. ese momento tenía particulares mediaciones, no solo de Estados Unidos, sino también, como conocemos, de una propuesta de paz efectuada por el presidente peruano Fernando Belaúnde Terry. Ujú. Eh, por otro lado, lo hace con perfidia. La orden que recibe el comandante del Belgrano, Redford Brown, no es ataquen al Belgrano o eh, pónganlo fuera de combate, sino de hundirlo. Por lo Ujú. tanto, el propio Redford Brown se hace repetir 3 veces la orden de hundimiento. Hay una tradición en las Fuerzas Armadas Británicas, y especialmente en la Armada Británica, en la Royal Navy, que es que un capitán no puede hacerse repetir más de 3 veces una orden. A la cuarta, el segundo comandante de a bordo puede sacar la pistola y pegarle un tiro en la cabeza y tomar el mando.
es decir, hasta esa gravedad se aproxima Redford Brown con la convicción de dejar sentado eh, absoluta, con absoluta claridad que no era su decisión, sino que era la decisión de sus superiores, porque el acto en sí entrañaba la violación del derecho internacional. mm, Por lo tanto, el Conqueror tenía, para cumplir la orden de su superioridad, Conqueror tenía dos tipos de torpedos. Si lanzaba un torpedo, dejaba fuera de combate al Belgrano, pero para hundirlo, como era la orden que tenía que cumplir, lanzó los torpedos que podían producir el efecto ordenado. Bueno, esto que yo brevemente estoy describiendo fue analizado por los propios británicos durante la guerra e inmediatamente después del hundimiento del Belgrano, que acusaron a Margaret Thatcher como criminal de guerra, liderados por un diputado laborista llamado Tam Daley, eh, que además conformó un grupo de ciudadanos británicos que se organizaron para denunciar a Thatcher como criminal de guerra, intentaron una interpelación parlamentaria que fue lamentablemente fallida, pero que funcionó bajo la denominación de Belgrano Action Group. ujú, Y que produjo distintos elementos. Uno fue el propio libro firmado por Tan Lyle que llamó El torpedo de la Thatcher, de Thatcher Torpedo. El grupo Belgrano Action Group escribió un libro llamado La guerra innecesaria, The Unnecessary War, y durante 7 años produjeron distintos informes intentando, digamos, hacer comparecer a Thatcher por su acto, infructuosamente, y todo eso fue editado en un informe que se llamó The Belgrano Inquiry, ¿no? La investigación sobre el Belgrano. Bueno, esta fue la primera investigación. Después, en los años sucesivos, hubieron distintas iniciativas en nuestro país para investigar ese acto criminal, pero todas fueron obstaculizadas por eh, el primer acuerdo que firmó Menem como presidente, Cavallo como canciller y Lucio García del Solar como enviado de ambos ante Nueva York, cuando el 19 de octubre de 1989 se firma la primera declaración conjunta donde se reanudan las relaciones bilaterales, y en el artículo tercero, la cláusula tercera de ese primer declaración conjunta, se estableció lo que nosotros llamamos la cláusula de impunidad, donde ambas partes, dice la cláusula, se inhibirán de reclamar a la otra por los actos cometidos durante la guerra hasta la fecha de suscripción del acuerdo. Es decir, el gobierno argentino aceptó, el Estado argentino, la impunidad de los crímenes de guerra británicos. Eso es el No obstante acuerdo. lo cual, hubo distintas iniciativas posteriores. La principal de ellas fue la creación de una comisión investigadora de crímenes de guerra en el año 1993, en el ámbito del Ministerio de Defensa, donde nosotros desde la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina tuvimos una incidencia central para su creación y el aporte testimonial y todo lo demás, ¿no? Discúlpame, me ibas a preguntar algo, Martín. No, eso es el acuerdo de Madrid también, ¿no? Claro, es la primera declaración conjunta porque ¿cuál fue la trampa? La trampa fue que en vez de acordar un texto entre los dos gobiernos para aprobarlo como lo que realmente fue un Claro. tratado entre Argentina y Reino Unido, lo fueron haciendo en pequeñas cuotas de declaraciones conjuntas bilaterales que, si bien tienen, digamos, estatus de reconocimiento internacional, porque cada declaración conjunta se comunicaba a los organismos multilaterales, a Naciones Unidas, y tienen vigencia, pero el procedimiento de un tratado hubiera correspondido que se tratase por el Congreso de la Nación. Es decir,
tanto las declaraciones de guerra como los tratados de paz deben pasar, son facultad del Poder Ejecutivo, pero con la anuencia del Congreso de la Nación. Y de esa manera se eludió pasar por el Congreso de la Nación para eludir los debates y poner de alguna manera cláusulas que lo único que han beneficiado ha sido el interés británico, ¿no? Es decir, había un chiste de Calloy, con el personaje de Clemente, que se refería al paraguas de soberanía, ¿no? Entonces dice, bueno, los ingleses ponen el paraguas, nosotros ponemos la soberanía. Y bueno, efectivamente fue así. Nosotros entregamos la soberanía y ellos pusieron la umbrella, es decir, en realidad pusieron la letra de los acuerdos según sus intereses en el Atlántico Sur, ¿no? Ahora bien, hay toda una, digamos, nosotros podemos ver la coyuntura de las frases y definiciones salvajes de Javier Milei, pero en realidad tienen una tradición en nuestro país. O sea, no son cosas descolgadas. El personaje parece excéntrico, lleno este, de gestos, digamos, altisonantes, pero en realidad tiene una tradición, y es una tradición que comienza con Sarmiento y Mitre, ¿no? O por lo menos se consolida con Sarmiento y Mitre. Sarmiento decía, el mal que aqueja a la Argentina es la abstención, Ujú. porque estaba de alguna manera representando los intereses de la oligarquía bonaerense, que veía los 13 ranchos desperdigados del norte, del NOA, del NEA, del Cuyo. Todavía la Patagonia no estaba plenamente integrada, digamos, porque era el territorio de los pueblos originarios, todavía el Estado argentino no había avanzado plenamente hacia ese territorio. Entonces los 13 ranchos restantes eran una molestia para la oligarquía bonaerense que les producía gastos, ¿no? Les producía, y les interrumpía o les cuestionaba la idea de la oligarquía bonaerense, que era la inserción plena en la economía imperialista británica, siendo proveedores de materias primas y recibiendo justamente toda la renta del país que pasaba por la aduana de Buenos Aires, que era producto de la naturaleza feraz de los campos argentinos, donde se podía vender vacas y cereales y hacerse rico y construir los palacios que hoy todavía vemos como testimonio en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En la avenida Alvear, Quintana, la Recoleta y demás. Producto de esa Argentina de vacas gordas y peones flacos, ¿no? Bueno, ese modelo es un poco ver el tema de los territorios como... Ahora, el grado de... nadie había expresado con mayor contundencia el grado de cipallismo que supone esta frase de Milei de reconocerse como discípulo de una criminal de guerra, una persona que es mayoritariamente repudiada y odiada en el propio Reino Unido de Gran Bretaña, Mm. que no se la recuerda con mucho cariño, salvo en pequeños sectores de la corona y de la nobleza y de la alta burguesía británica, pero el resto del pueblo británico la recuerda como lo que fue, ¿no? Una criminal, de alguna manera un personaje este, repugnante y para los intereses mayoritarios de los británicos. César, parecería, más allá de una audacia, quizás una provocación, los enunciados del candidato libertario. Em, pero, ¿cómo lo están viviendo ustedes como veteranos, como excombatientes, este escenario en el que hay dos fuerzas que ya vuelvo a poner énfasis en lo que te decía al principio, no a la hora de los hechos y ateniéndonos a lo que sucedió entre 2015 y 2019 en materia de política internacional con respecto a la causa Malvinas,
no diferirían demasiado, ¿eh? En sus anhelos. Bueno, ¿cómo lo están justamente, cómo están viviendo ustedes esta hipótesis de cara a dentro de un par de meses de que alguno de ellos pueda, porque las posibilidades están, alzarse con la presidencia? Y, a ver, es absolutamente preocupante que, digamos, el pueblo argentino tenga tan escaso margen de afirmar un proyecto nacional, ¿no? Y, a ver, hay que de alguna manera también no ser, digamos, obcecado y tratar de comprender las causas Ujú, de esta situación, ¿no? Eh, y eso entraña necesariamente desde el llamado campo nacional y popular la necesidad de establecer, de hacer un análisis profundamente autocrítico. Porque, eh, digamos, al peronismo histórico, por ejemplo, le podemos reprochar que si bien construyó las bases de una nación industrial, con justicia social, con un montón de avances, quizá lo que le faltó en la década del 45 al 55 fue remover los factores culturales, los factores sociales culturales profundos de una Argentina colonial. Quizás, obviamente, ese propósito requería más tiempo ujú. y ese gobierno no fue derrotado por un acto electoral, fue derrotado por bombardeo a cielo abierto en la Plaza de Mayo, una sublevación violenta de los sectores oligárquicos que, junto con sectores militares que acompañaron eh, y que protagonizaron de alguna manera el golpe militar, estuvieron dispuestos a destruir las refinerías de La Plata y de Mar del Plata, y con eso Sí. amenazaron. Entonces, no fue un proceso como el que estamos viviendo hoy, que por la vía electoral, fue por la vía de la violencia y la amenaza de la guerra civil, a la cual Perón de alguna manera no quiso ir, con esa frase que conocemos que dijo fue, prefiero el tiempo a la sangre, ¿no? Pero lo cierto es que, eh, digamos, no se pudo remover aquellas causas profundas de vastos sectores de la sociedad argentina influenciados por el pensamiento colonial, ¿no? Por el pensamiento oligárquico. Y eso obviamente hizo escuela. Ahora, en la última etapa de lo que se llaman gobiernos nacionales y populares, evidentemente no solo no se pudieron remover las causas económicas, estructurales, por ejemplo, nadie tocó en estos 40 años de democracia una de las principales leyes de la dictadura, que fue la Ley de Entidades Financieras, Así mediante es. la cual, Mm, lamentablemente, la Argentina recurrentemente con este tipo de gobiernos pro capitalismo financiero, porque ni siquiera es liberal, digamos, ¿no? Es decir, ahí también tendríamos que analizar qué es lo liberal, digamos, pero no se removieron esas causas profundas. Muchas de las cosas que se anunciaron se hicieron a medias. Por ejemplo, la llamada restatización de YPF no fue tal, porque YPF nació como una sociedad del Estado y hoy tenemos una YPF que es una sociedad anónima, es decir, con capitales privados y del Estado, pero con la particularidad que se le ha dado a las provincias, el manejo sustantivo de la parte estatal,
y siempre frente a un poder gigantesco de las corporaciones del petróleo, ni siquiera basta el poder nacional, mucho menos una provincia que siempre está necesitada de presupuestos para pagar los sueldos, por ejemplo, ¿no? Ya ni siquiera para hacer grandes obras de infraestructura, sino para los gastos corrientes. Entonces ahí ya tenemos una situación, y podría seguir, podríamos seguir analizando un montón de cuestiones que hacen a la soberanía económica, a la independencia económica, donde vemos que no se dieron pasos definitivos. Pero yo creo que lo que explica mi ley un poco es que se compraron discursos que vienen de el pensamiento y la dinámica de sociedades europeas, por ejemplo, el pensamiento del abandono de las grandes utopías revolucionarias que se transformaron en pequeñas revoluciones de minorías, Ujú. ¿no? Y se adoptó ese discurso como un discurso hegemónico frente a la histórica doctrina de la defensa de las mayorías y digamos, el sujeto de la comunidad, ¿no? La comunidad organizada como sujeto principal pasaron a ser las reivindicaciones individuales o minoritarias, o sea que el sujeto ya no fue el pueblo organizado, sino que fueron estas minorías organizadas que impusieron agendas en todo Occidente y también acá. Entonces, eso ha generado choques verdaderamente culturales que no han sido suficientemente evaluados para explicarlo a Milei, porque Milei no es una novedad acá, pero en realidad es un proceso que se manifiesta en distintos lados. Sí, En la cercanía, en la vecindad, Bolsonaro. por supuesto, sí. Bolsonaro es capitaliza una reacción de gran parte del pueblo brasileño, porque no ganó con un golpe militar, ganó con el Ujú. voto también de gran parte del pueblo brasileño, que harto de algunas retóricas de las minorías, busca en sí mismo a alguien que lo represente en su naturaleza cultural, en su esencia cultural. Y Milei, cuando dice, por ejemplo, la casta, no está, digamos, en realidad le está pegando a un aspecto fundamental del hartazgo popular de muchos expresiones políticas que dice, bueno, pero acá no, me abandonaron, me siento abandonado, me siento desamparado, se olvidaron de mí, es más importante lo que le pase a un sector minoritario que a los que laburamos, a los que salimos a las 4 o 5 de la mañana a tomar el bondi, que nos Eso es muy afanan. notorio, ¿eh? Eso es muy notorio y más de Muy, uno lo podemos también sentir en carne propia muchas veces. Entonces, bueno, el tipo tuvo un acerto en descubrir qué era lo... Y luego también un vaciamiento que se fue haciendo en la formación. Yo estoy trabajando muy fuertemente en la formación malvinizadora, digamos, con la Ujú. Universidad de Lanús. Y estamos haciendo mucho trabajo en sindicatos, con organizaciones sociales, en las escuelas. Y ahí se verifica que lo que históricamente, además tengo militancia gremial, lo que históricamente un afiliado, un delegado, un dirigente sindical tenía por lo menos en sus aspectos doctrinarios y específicos de su labor, estaban bastante bien formados, hoy hay un vaciamiento. Hoy se lo sustituyó por otras cosas. Entonces, eso genera reacciones que vienen paracaidistas de este estilo, se aprovechan de eso y bueno, y ahora estamos pagando las consecuencias. Entonces, en ese sentido digo, tenemos una urgencia, una emergencia que es eh, desenmascarar esos aspectos que quizá no hayan sido percibidos o suficientemente atendidos de este candidato esperpéntico
que solamente se lo conoce por las redes sociales y su desalineo en el peinado y sus frases altisonantes, pero bueno, acá advertimos, bueno, pero miren que este tipo es admirador de una criminal de guerra que Ujú. mató a nuestros compañeros, este tipo o sea, ha traspasado todo límite, ya no ideológico, político, sino moral, digamos. Si acá entre ese tipo y nosotros hay algo personal, como dice la canción de Israel, y ya no, ya traspasó todo límite. ¿No? Hay límites que no se pueden entrar, hay líneas rojas que no se pueden pasar y mi ley las ha pasado, digamos. Entonces, en este sentido, es primero lo primero. Ahora, entre nos tenemos que hacer un mea culpa, este, por ahí no nosotros personalmente, pero sí como colectivo, sí como comunidad, qué carajo hemos hecho para que esto sea posible. O sea, Ujú. tipo no nace en un repollo. Hay causas históricas, pero hay causas más cercanas que han derivado en que este escenario tremendo para el campo nacional y popular sea posible, ¿no? Totalmente. Martín. No, 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 totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No, no, no tengo que agregar nada, sino que siga hablando nomás y tomamos nota, es espectacular. Coincido plenamente. Yo lo que te quería sacar un poco de este tema y hacerte una consulta. No sé si viste, eh, hay un reclamo, se podría decir, ¿no? Pero, digamos, Chile ha presentado un mapa bicontinental bioceánico también, con una injerencia en territorio nacional. Creo que son 50.000 kilómetros cuadrados o 5.000 kilómetros cuadrados para poder ingresar derecho viejo a Antártida, digamos. No sé si tenés alguna opinión al respecto o en el tema. No, a ver, eh, Chile tiene bases antárticas. Chile tiene un territorio antártico que reclama, así como lo tenemos en la Argentina. Hay, justamente derivado de las viejas rencillas limítrofes, ciertas porciones del territorio terrestre antártico y ahora de este reclamo del territorio marítimo que hace Chile respecto a territorios que consideramos marítimos que nos pertenecen. Eh, yo creo que ahí hay dos líneas, dos tradiciones, dos momentos donde de la relación argentino-chilena. Una es la histórica, la más conocida, la más promocionada, que es la visión, llamémosle pinochetista, digamos, Ujú, sí. que en realidad lo que encarna es la visión también de una oligarquía chilena que es profundamente anti-argentina y pro-británica. Eh, y que ha tenido, digamos, a lo largo de la historia mayor predominio, mayor hegemonía, tanto en los gobiernos como en grandes porciones de la comunidad chilena. Sin embargo, hay otra tradición que es la de Ibáñez del Campo y Perón, del abrazo de confraternidad, de los acuerdos para solucionar todos los aspectos, no solo limítrofes, sino también de concurrir abrazados al reclamo de esos territorios del continente blanco y de cooperación. Eh, nosotros somos profundamente ignorantes de la sociedad chilena y los chilenos son profundamente ignorantes de la sociedad argentina. Solemos hablar con muchos odios, resentimientos y rencores,
No podemos olvidar, obviamente, los que fuimos a pelear a Malvinas, el grado de colaboración que tuvo el gobierno chileno con los británicos durante la guerra, esto es obvio. Eh, pero nosotros creo que tenemos que insistir sin claudicar ante las operaciones, las maniobras británicas que incentivan este enfrentamiento, y lo incentivaron siempre entre los países, ¿no? La política de divide y reinarás ha sido la que mejores réditos le ha dado a Gran Bretaña en el mundo y especialmente en América del Sur. Ha habido muchos conflictos, muchas guerras en el sur provocadas por la política balcanizadora británica en nuestro subcontinente. Entonces, recuperando un poco la mirada estratégica de largo aliento, histórica, y creo que debemos recuperar el ABC de Perón o el ABC del Barón del Río Branco, que es la misma idea desarrollada en distintas etapas. Dice que se va a terminar la grabación en menos de un minuto. Ah, sí, te estaba esperando para la oportunidad para mencionarte. Si querés, preparo otro para que puedas redondear algunos conceptitos más, ¿eh? Porque ahora en 30 Bueno, segundos se corta este. bueno, perfecto, esperamos. En 5 minutos estamos de vuelta. Dale.